Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, os anunciamos ayer que íbamos a hacer este pequeño vídeo porque, bueno, después es verdad que siempre que publicamos cosas de la escuela mucha gente nos pregunta, no todo el mundo puede venir desde las provincias y, bueno, quizás es interesante que hagamos un pequeño vídeo donde os vamos a ayudar y aconsejar un poco de lo que hemos vivido estos 11 años que llevamos en Triangle School. Pues si echamos la cuenta han pasado más de 5.000 plazas por la escuela en este tiempo. Entonces, al final bueno, primero tenemos el aprendizaje de cómo se tienen que hacer las cosas porque lo hemos vivido y luego la experiencia de los diferentes niveles que hay, gente que se inicia, el que consigue progresar y evolucionar y se acaba aficionando y también los errores de la gente que empieza y que rápidamente acaba sin montar. Está aquí Chema, Bueno, saludos a todos. que este es el monitor junior que tenemos de la escuela. Sí, Bueno, yo creo que en primer lugar, para ir un poco haciéndolo la temática un poco por partes, me gustaría comentar que, a ver, la disciplina trial es una disciplina complicada, porque, bueno, más que complicada es ingrata, porque cuando tú te subes a la moto y si subes por tu cuenta, y aquí vemos alguno, pues bueno, te tapas las manos así y dices, madre mía, ¿dónde va a acabar este, no? Pero luego, cuando tienes unos pequeños tips o una pequeña base, digamos que es una disciplina muy segura porque ni coges velocidad y cuando aprendes a la técnica básica, tus límites son muy fáciles de entender. Entonces, es habitual, nosotros casi no nos caemos prácticamente nunca. Al final ya desarrollas un nivel sí. que mides muy bien dónde tienes que estar, en dónde tienes que, a lo que te puedes atrever y lo que no, ¿no? Sí, yo creo que la disciplina quizá de la moto en la que más falta hace el apoyo técnico de un monitor o de que te expliquen la técnica, porque de forma natural parece que es al contrario, ¿no? Incluso la posición de conducción en la moto, inicialmente cuando ves a los pilotos van como muy sentados, muy cerca del asiento, como punto de seguridad, ¿no? Enseguida me puedo sentar si pasa algo y al revés es contraproducente o cuando entran a un giro llevan el cuerpo dentro y la moto la sacan. O sea, hay muchas técnicas que no salen de forma natural y que más si cabe en el trial hace falta ese apoyo de unas clases, unos conceptos técnicos para avanzar un poco más rápido de lo que parece, ¿no? Bueno, como hay muchos que no podrán hacerlo, en nuestro canal de YouTube hay algunos vídeos de técnica que vamos a actualizar dentro de poco, de nuevo, con otras técnicas que hemos visto. Más que técnicas, hemos visto nuevos métodos para enseñar la técnica y lo vamos a actualizar, pero en nuestro canal de YouTube tenéis vídeos. Entonces, os vamos a contar un poco los consejos más importantes desde nuestro punto de vista desde el momento cero, ¿no? Entonces, cuando alguien decide empezar en trial y no tiene la oportunidad de alquilar una moto o de que le enseñen, y tiene que empezar con su propia moto sí o sí, el primer gran error que tiene mucha gente es que se va a segunda mano y coge lo más barato que pilla en el estado que pille. Y claro, no sabiendo mucho de esta técnica o de cómo está la moto, pues lo que ocurre es que si empiezas con un mal producto que ni frena, ni tiene buenas suspensiones, ni embraga como tiene que embragar, pues básicamente tienes un hándicap brutal. O sea, si de por sí la técnica no es fácil y encima la moto no te acompaña, pues mal empezamos, ¿no? Bueno, y ya si Entonces, hablamos ya que eso, hablamos de eso, de la hablamos de la cilindrada. cilindrada. Pero eso tocamos ahora un segundo. Entonces, cuando uno empieza y va a buscar una moto, es importante que en nuestra página también tenemos un artículo de cómo valorar una moto de ocasión de segunda mano, pero que no os dé miedo, en caso que podáis, aspirar a una moto un poco más moderna y que esté en mejor estado, porque luego ese producto probablemente, si vais a una moto del 2010 al 2015, son motos que estén entre los 2.000 y los 3.000 euros, pues probablemente esa moto también tiene un valor después en el mercado mucho mejor. Pero es que hay veces que no tienes una segunda oportunidad, ¿no? Si empiezas con un producto que es una porquería, pues directamente las técnicas no salen y todo es muy complicado, ¿no? Hay muchas personas también que dicen que la moto esté matriculada, ¿vale? Sí, es importante que esté matriculada. También el contexto de uso, ¿vale? Es verdad que una moto matriculada te favorece, pero la parte técnica tampoco es lo que necesitas. Si vas con tu remolque al campo, un área, lo que fuera, tampoco es fundamental. Y ese sobrecoste a lo mejor lo puedes tener en una moto que sea un poco más, con unas prestaciones más mejorables. Y cuando hay prestaciones, no te digo el último modelo, pues una moto que esté en buen estado, que no sea una moto anterior al año 2000, por ejemplo, o el 2002, que son motos ya mucho más antiguas, incluso la posición de conducción, los frenos, el embrague.
Las motos de trial son motos que normalmente la gente le hace poco mantenimiento. O sea, probablemente una moto del año 2002 sigue con el embrague de serie y el pistón de serie, ¿no? Pues todas esas cosas al final hace que, punto uno, que la moto esté en un buen estado para poder empezar y que tengas un nivel de satisfacción alto, ¿vale? Y el punto dos, que lo que iba a comentar Chema, el tema de cilindrada, que nosotros lo tenemos más que aprendido en la escuela y es otro de los grandes puntos de error de la gente, que ahora lo explica mucho mejor Chema, pero yo hago la introducción, y es que aquí hay un problema cíclico. El problema cíclico es que las tiendas normalmente compran motos de 300 porque el cliente demanda motos de 300 y en el mercado secundario se coloca moto de 300. Cuando la moto de 300 probablemente es aconsejable para el 30% de los usuarios de trial. Todos los demás deberían llevar una 2,5. Porque al final, en términos de potencia absoluta, la moto no cambia prácticamente, se lleva muy poca distancia, pero la entrega de potencia lo es absolutamente todo. Cómo se comporta la moto, esa entrega en bajo régimen, ese comportamiento a la hora de girar y demás. Entonces, primer gran error, bueno, segundo gran error es la cilindrada. La gente no sabe elegir la cilindrada. Entonces va con una moto por encima de sus posibilidades, con incapacidad de poder gestionar tanta potencia y tanto par, especialmente en la parte técnica, no digamos ya en escalones, ¿no? ¿Chema? A ver, lo fundamental en la moto de trial que no sucede al principio es la gestión del embrague, que al final toda la potencia de la moto siempre se gestiona con embrague. Entonces, en una moto de 300, la moto tiene mucha potencia abajo y como no estamos muy acostumbrados a gestionarlo con embrague, por eso parece como que vamos agarrados a la moto y casi sobreviviendo, ¿no? Entonces, esa gestión de embrague se adquiere con el tiempo y con mucha experiencia y será ese momento en cuando podamos dar el paso a la cilindrada grande. Pero mientras tanto, una cilindrada 2,5 en bajo régimen es mucho más predecible, te permite mejor afianzar la técnica porque todo sucede más despacio, te obliga a usar más el cuerpo y al final te haces un piloto más técnico y que te permite acompasarte con la moto de forma mucho más sencilla. Por eso hay muchos pilotos con nivel bajo en una cilindrada 300 y es que parece que lo van salvando todo. Todo lo hacen por inercia, por velocidad. No hay nada de técnica detrás de ese pilotaje. Entonces, una cilindrada más pequeña te hace la vida mucho más fácil encima de la moto. De hecho, los chavales que empiezan con 125 desarrollan mucho mejor la técnica que los que empiezan por motos grandes. ¿Por qué? Porque lo que dice Chema, al final acabas teniendo que compensar con cuerpo o con técnica esa falta, entre comillas, de potencia, que no es falta de potencia, sino que al final tienes una moto donde utilizas mucho más el régimen de revoluciones. No te centras únicamente en la parte baja del régimen. Una 300 es aconsejable para, pues, por ejemplo, gente que tiene más nivel, que sobre todo haces obstáculos muy seguidos, dobles, triples y tal, y la moto con esos bajos al final te permite una mayor capacidad. Gente que hace a lo mejor mucha ruta, ¿no? Y que le gusta ir en marchas muy largas y que le gusta ir con mucho par y demás. Bueno, gente también tipo clásica que está acostumbrada igual a moto con mucho par, a moto con mucho bajo. Pero es que las 2,5 de ahora andan lo que no andaban hace 15 años. Es que ahora mismo hemos estado entregando Scorpio 250 y otro día la probamos, que tú has tenido la 300 habitualmente, te subes y hay un rato que si no te lo cuentan no sabes que llevas una 2,5. Totalmente. Totalmente, es eso. Cuando el tipo de pilotaje que busca el aficionado es con técnica, es mucho más sencillo hacerlo con una 250, porque va a ser mucho más fácil de usar. Es lo que dice David, si al final un piloto lo que quiere es hacer excursión y no va a usar la técnica, pues puede tener un 300 porque fundamentalmente te agarras a ella y vas subiendo y vas haciendo los obstáculos. Pero a nivel técnico, de coger experiencia y de verdad disfrutar del trial, yo empezaría por cilindradas pequeñas, que vas a aprender a enroscar bien el puño, a usar todo el régimen del motor y en el fondo te vas a divertir más, porque vas a usar más régimen de motor, acelerar una moto a tope es divertido, te da muchas sensaciones y al final yo creo que pasar por las cilindradas es una cosa muy sana y que incluso la 125 es buena cilindrada para mucha gente, aún siendo mayor, aún teniendo 30 o 40 años, una 125 yo cuando me subo a ella disfruto muchísimo y hago unas cosas que al final dices, joder, está muy cerca de las otras, ¿no? Que Claro. utilizan mucho más el cuerpo, como mucho más esfuerzo, pero lo haces igual, ¿no? Entendido primero que la moto tiene que estar en buen estado para que podamos disfrutar de ella y que tenemos la cilindrada correcta para que la moto
vaya a nuestro ritmo y nosotros no detrás de ella nosotros, sino que ella vaya a nuestro ritmo. El siguiente punto, que parece una tontería, que es usar botas de trial, porque eso ahora hablaremos. Uno de los elementos clave que aparece en la técnica del trial es el freno trasero. Y os sorprendería, no te voy a decir un porcentaje exacto, pero la gente que viene primera vez al curso, el 70% no utiliza freno de atrás, especialmente en los giros. Y los giros se hacen especialmente usando el freno de atrás y no el delantero. Entonces, ¿qué pasa? Que si llevas unas botas que no son de trial, el tacto de freno trasero desaparece. Entonces, importante uno, elegir una buena moto de trial, no moderna o muy moderna, que esté bien, que todo funcione correctamente. Chequear el artículo que tenemos sobre cómo comprar una moto de trial de segunda mano, que viene un checklist bastante bueno que también sirve para poder revisar vuestras propias motos. Segundo, la cilindrada, que esté adaptada a vuestro ritmo. También hay padres que son un poco... se pasan, ¿no? Dicen, no, que le voy a coger una moto al niño que como tiene 13 años le cojo ya una 280 porque así le dura más tiempo. Probablemente ese niño la posibilidad de fracaso sube exponencialmente. Se necesita una moto que vaya a su ritmo, a su peso y que pueda gestionar esa potencia, ¿no? Entonces, siempre con los niños es mucho más importante que las etapas sean cortas a que sean largas. Es decir, yo prefiero un niño con una moto de 81 años que aprenda a gestionar el embrague, que su primer año de freno trasero, su primer año de, como digo, de embrague, de marchas y demás, que aunque sea un año, pues la usas un año. Que le pierdes 500, 800 euros, se los pierdes. Que lo único en 125 de los 12 hasta los 16 aproximadamente, pues que la exprima bien. Y a partir de los 16, ok, 2,5. Y luego ya, si la técnica evoluciona mucho, pues a partir de los 20 años, 18, una 300. Si es que lo requiere así, ¿vale? Entonces, hasta aquí nos hemos subido la moto, pero luego, cuando empezamos a coger a gente que al principio lo que buscamos es, independientemente del nivel que tenga, lo que buscamos es corregir esos errores que tiene de base, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces? Está dos perfiles. El que no sabe lo reconoce y el que cree que sabe. Que suele ser el típico que viene del enduro, tal y cual. No, si yo he hecho de todo, yo soy muy bien, subo obstáculos, tal. Pues cuesta mucho más trabajo ese segundo perfil, que se cree que sabe, al perfil que viene como, digamos, más novato, porque enseguida que le enseñas las cosas no tiene ningún tipo de costumbre o de vicio, ¿no? Por ejemplo, el que viene con el enduro, cosas que nos pasa, freno trasero lo tocan bastante poco. Tienden Tema a de... ir muy rápido en todos los obstáculos. Al final la velocidad está reñida con la técnica, porque en trial la velocidad se coge en el último metro con el embrague y con el impulso de suspensiones y no se coge porque traiga mucha velocidad a metros del obstáculo, porque ahí ya es cuando, pum, pues subo por velocidad, me estampo con él y en la moto de trial no lleva las suspensiones de una moto enduro. Entonces hay que hacer mucho más esfuerzo, mucha más sincronía y mucha más técnica, ¿no? Exacto. Entonces al final, incluso los grupos altos que damos, la primera parte del grupo, o sea, perdón, del curso, siempre hacemos unos giros sencillos, unos 8 y unos movimientos de rueda delantera y trasera para corregir la postura encima de la moto, porque aun teniendo un nivel intermedio, casi todo el mundo lleva una postura, bien sea incorrecta a la hora de ir normal encima de la moto o en el giro no pone bien el cuerpo, no traspasa bien los pesos. Entonces, aunque haya un nivel bueno de trial, en muchos casos, pues eso, a lo mejor os cansáis mucho los brazos porque lleváis una mala postura, no sabéis en qué momentos traccionar del manillar y en qué momentos vamos apoyados. Todas esas cosas, cuando las trabajamos en los cursos, claro, la gente alucina porque es que va toda la zona, independientemente de que tenga que ayudar a la moto o no, agarrando al manillar como si lo fuera a explotar. Entonces, claro, el brazo, cuando sale de la zona, prácticamente la moto no es capaz de llevarla, ¿no? Entonces hay que trabajar muchas cosas que aparentemente son fáciles, pero que nos van a hacer ir mucho más fluido y evolucionar más rápido. Bueno, os he dado unos tips también que son para ir haciendo como un pequeño checklist, ¿no? Ahora enseñaos, Chema os pone un ejemplo de posición encima de la moto, pero los obstáculos, o sea, la moto de trial se conduce siempre en primera, que es otra de las manías que tiene todo el mundo, ¿vale? Segunda o tercera lo metemos cuando necesitamos afrontar un obstáculo que necesitamos inercia, es decir, un escalón más grande, una subida de rampa de tierra grande, necesitamos mucha más inercia y que la moto corra, que coja velocidad, porque si vamos en primera,
pues la moto cortaría un régimen determinado y no podríamos subir. Y en primera, ¿por qué lo hacemos siempre en primera? Porque cuando tú haces una zona técnica de giros, si tú vas a una marcha muy larga en segunda y la zona no demanda velocidad, lo que estás haciendo es estar todo el rato embragar, quitar y poner potencia a la moto. Entonces, esa gestión del embrague permanente a un usuario que no tiene mucho control del embrague le genera ineficiencia, por supuesto, cansancio, y la rueda trasera, pues al final estás quitando penetración todo el rato. O sea, lo que le hace falta a la moto dentro de la zona es linealidad. Cuanto más suave vayamos, mejor traccionará la moto. Entonces, la moto siempre en primera con el embrague suelto y esa velocidad sería la ideal donde la moto caminaría. Entonces, yo puedo embragar para darle más potencia determinada ante un obstáculo o puedo embragar para que la moto camine más lento en los giros, ¿no? Pero siempre la velocidad, o sea, digamos, la referencia a usar es en primera, que hace años pues todo el mundo decía, no, es que yo hago todo en segunda. Claro, por lo que decía Chema, porque compensas con velocidad la carencia de técnica. Y lo que buscamos siempre es que tú entiendas que para que la moto funcione bien, primero tiene que llevar, pues eso, un control, tiene que la moto caminar por el sitio, tener los menos golpes de gas o de embrague, en este caso, que haga que la moto camine de forma irregular, la rueda se camine irregular, especialmente en terrenos que resbale mucho. Por ejemplo, en segunda también podemos hacer zonas que tengan muy baja tracción, donde busquemos inercia en un momento muy concreto. Pues si a lo mejor tenemos una subida de barro y aquí hay una zona que camina mejor, pues buscamos la inercia bajo rápido en segunda para que la moto nos lleve, ¿vale? Pero a lo mejor esa misma zona en seco sería en primera. Es un poco lo que dice David, cuanta menos experiencia tenga el piloto, al final va a necesitar una marcha menos para que las cosas sucedan más despacio y que los obstáculos no vengan hacia nosotros, sino que nosotros seamos capaces de ir hacia ellos. Eso es lo que pasa cuando usamos primera. Si no tenemos muy bien afianzada la técnica, cuanto más despacio vayamos, más tiempo vamos a tener para poder ir corrigiendo o ir aplicando esas compresiones, esos golpes de embrague o lo que necesitemos, ¿no? Entonces, salvo que haga falta, como dice David, coger mucha inercia en un determinado punto, intentaremos usar siempre la primera, que nos va a hacer más fácil y más llevadera la zona. Eso que decimos nosotros, disfruta la zona, ¿no? No corras, ve despacito y hazla marcando, eso lo vais a hacer mejor en primera. Y de la parte básica, que no tiene ningún riesgo, hay tres grandes elementos, ¿vale? El primero de todos es la posición de la moto, el segundo, saber coger equilibrio y el tercero, saber girar. Sin esas cosas que son básicas y puede hacer cualquiera en el garaje, nadie va a evolucionar. Absolutamente nadie. Porque luego habrá un montón de cosas donde tú tengas un obstáculo, pero que el encare sea mediante un giro. Y si no sabes girar, pues en vez de coger la tracción en 1 metro, la cogerás en 3. Y si no tienes 3 metros de ataque, pues entonces no subirás jamás. Y cuanto más mejor giras, más capacidad también de, pues, de preparar el obstáculo, efectivamente no correr hacia él y que se hagas lo más recto posible, con la mayor tracción posible y en consecuencia también puedas coordinar mucho mejor los movimientos. Entonces, Chema, si eso te sube la moto, Sí. tenemos aquí una beta 2023, os va a explicar un poco cómo es la posición encima de la moto, posición neutra encima de la moto, ¿vale? Para que lo podáis entender y también un poco cómo sería en subida y en bajada, ¿vale? A ver, yo lo que explico siempre en los cursos, hay mucha gente que cuando la ves, simplemente subirse encima de la moto ya te imaginas un poco la experiencia que tiene, ¿no? Entonces, la gente normalmente lleva una postura que es prácticamente esta, que es como una postura de seguridad, es como que estamos muy cerca, si nos queremos sentar o tenemos algún riesgo, ¿no? Nos sentamos y ya estamos como dominando la moto. ¿Qué pasa? Que al ir con el peso tan atrás, enseguida que pasa algo, algún bache o lo que fuera, me descompensa y me quedo agarrado al manillar con la moto acelerada a tope. Entonces, es una posición que yo al ir tan atrasado, si sucede algo, no estoy preparado, no voy en medio de la moto y no puedo corregir, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el 50% del peso va sobre las estriberas y el otro 50% va apoyado sobre el manillar. De tal forma que tengo peso en el tren delantero, peso en el tren trasero. Incluso es muy bueno para los giros porque al tener peso el tren delantero tiene dirección. Es decir, lo siento. ¿Vale? Entonces, esta postura que es estiro las piernas y luego las llevo un pelín semiflexionadas. No voy muy flexionado porque aquí estoy cargando mucho peso sobre las piernas y se me cansan mucho los cuádriceps, ¿vale? Entonces, me estiro,
una semiflexión leve y esta postura, barbilla sobre el manillar, 50% del peso en el tren delantero, 50% del tren trasero. Mientras que no tengamos que descargar el tren delantero para quitarle peso a la horquilla porque haya un agujero o porque queramos hacer un caballito, no vamos a estar agarrados con los dedos al manillar, como aquel que dice, sino que vamos a tener una posición de apoyo, no de tracción, ¿vale? Tracción es cuando quiero liberar peso al tren delantero, ¿vale? Luego, siempre vigilantes con el freno de atrás, como decía David, para los giros, que lo que hace es evitar que la moto quiera seguir andando hacia adelante, y lo que hace es comprimir el amortiguador, pegarnos la moto a la curva y hacer que el giro sea más sencillo. Y que ¿vale? la dirección no se cierre también. Eso es. Entonces, la postura fundamental es una posición en diagonal hacia el manillar con la barbilla adelante. ¿Cuándo cambiaremos esta postura? Bueno, cuando tengamos un giro, por ejemplo, en subida, que necesitamos tracción en la rueda de atrás para que agarre bien, pues retrasaremos el peso para darle más peso, e invertir el 50% del peso que teníamos en el manillar, traspasárselo a las estriberas, darle más peso y así tener más tracción, ¿vale? Pero es todo un juego de pesos sobre el manillar y sobre las estriberas, ¿vale? Si estamos en esta posición lo podemos hacer, como os decía, si estamos aquí atrás, que es como va el 50%, 60% de la gente, este juego no lo tenemos, ¿vale? Porque no podemos ir ya más atrás para darle más peso. Aquí delante de manillar no tenemos nada de peso, todo lo tenemos atrás y la moto mal compensada, ¿vale? Este sería el primer paso. Para tener una referencia clara es, acordaros, barbilla encima del manillar, ¿vale? Y que notéis que vais apoyados sobre el manillar y sobre las estriberas. Luego el equilibrio. A ver, sacar el caballete y hacer unos tips de equilibrio. A ver qué. Cógela. Lo de la dirección girada y tal. O sea, estas partes las podéis entrenar todos en el garaje con un caballete, tanto la primera como la segunda. Luego, el tema del equilibrio es fundamental y mucha gente lo hace mal, incluso cuando el truco ese de ponerte con la puntilla cuando te subes, incluso cuando te subes, y la gente que busca el equilibrio con manilla recta y hay que hacerlo girado. Entonces, hay otros tips también que te van a ayudar a poder tenerte mucho más, porque lo que hemos dicho antes, cuando aprendes que el trial es lento y no es rápido, esa parte del equilibrio es fundamental, porque un mal equilibrio te saca de la trazada. A lo mejor hay un momento ya que estás aquí, te vas allí y ya entras en el giro. Entonces, a ver, tips de equilibrio. Bueno, yo lo que hago es siempre girar el manillar hacia un lado, al que queráis. Siempre tenemos uno que se nos da mejor que el otro. Y lo que hacemos es subir la pierna del mismo lado al que giramos, ¿vale? Yo en este caso giro hacia la derecha y subo la pierna derecha a la estribera, ¿vale? Entonces, en este momento, al tener la pierna en la estribera, ya tenemos un poco de peso en la pierna, en la estribera derecha, que nos está inclinando la moto hacia allá, ¿verdad? Pues lo que haremos será compensar con peso en el manillar contrario a la estribera, ¿vale? De tal manera que ya la moto está de alguna manera balanceada, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estos dos pesos, lo que haremos será poner la otra mano en el manillar, aunque no tengo aquí nada de peso, me pongo de puntillas con el pie que me queda en el suelo y suavemente me levanto, ¿vale? El tema de puntillas significa porque tienes la moto ya con la verticalidad que tú quieres y la gente que se sube bruscamente, la moto tiende otra vez a buscar, a moverse. Entonces, en ese momento que él se pone de puntillas, ya ha buscado la verticalidad perfecta de la moto. ¿Puedes hacerlo, la puntilla? Sí. Acordaros, pesos para balancear la moto, pierna derecha, brazo izquierdo. Ahí tengo pesos, ¿vale? Mano derecha. De puntillas, porque la moto está completamente recta ya, entonces digamos que subes casi como... Me subo despacito. Súper despacito, pero la moto ya tiene el equilibrio cogido. ¿Cuánta gente le pasa que sube el equilibrio y según sube pone el pie? Eso es porque sube bruscamente y no lo hace así como subiéndose de puntillas. Y ahí buscáis un punto fijo, barbilla sobre el manillar. Estás de nota ante todo el mundo ya, en directo, ¿eh? Aquí ya me puedo tirar. Cuesta empezar, pero una vez que lo Luego tenemos... otro truco es que cuando estás en marcha, pues te puedes jugar con un poco con el embrague y puedes jugar con el freno trasero también, que es un poco de trampa. Lo suyo es en el garaje, podéis entrenarlo así. Buscaros un punto fijo en la pared, giráis el manillar y, como ha dicho Chema, vais con de puntillas y
Sí, el vídeo lo ponemos luego, lo dejamos colgado. Os ponéis de puntillas y busquéis ese punto fijo y empezáis a buscar. Y cuando estéis ya aquí de pie, intentar también jugar, hazlo de mover la moto entre las piernas. Para que la moto se libere, hay un momento donde ya podéis jugar a que la moto se mueve. Una vez que estáis aquí, ya tengáis el equilibrio, lo que podéis hacer es cambiar el manillar. Normalmente, por ejemplo, en este caso, que estoy girando a la izquierda, la moto tiene una ligera inclinación hacia ese mismo lado. Entonces yo casi todo el rato tengo el peso en mi pierna derecha. ¿Para qué? Para evitar que se tumbe y me acabe cayendo. Por eso, cuando estoy con el giro, con el manillar a la izquierda, normalmente no lo habréis visto, pero el peso está en la pierna contraria para mantener esa inclinación que tiene la moto. Si yo siguiera pisando en el interior de la curva, me caería, ¿vale? Entonces, el juego de pesos sobre las estriberas va a ser nuestra forma de darle agilidad a la moto, ¿vale? Siempre que lleguemos a un giro, lo que haremos será pisar en la estribera para meter la moto en el giro, ¿vale? Ese será el juego. Importante que tengáis un pelín de distancia entre vuestras piernas y el chasis para que la moto tenga un poquito de agilidad. Si vais muy pegados al chasis, la moto va a ir muy rígida y cuando hagáis esos movimientos en la estribera no va a moverse ni va a inclinarse como debería. Y luego lo que he hecho Chema antes también, ese mismo tema de la mirada larga es otro de los grandes fallos que tiene la gente cuando hace trial, que es que va mirando el guardador delante y al ir mirando abajo no sabe lo que le viene. Entonces el trial es fundamental, que como hay tantas cosas, al final tienes que buscar la trazada. ¿Cuántas veces nos pasa que por un palmo la moto gira o no gira? Entonces hay que levantar la mirada para ver si tengo que sacrificar. Pues si tengo un giro allí y no estoy entrando bien, por 2 metros antes debería abrir el giro para colocar la trazada, entender por dónde voy a ir y cuando estoy girando necesito ver la salida para ver si allá donde estoy apuntando la moto va a mantener la trazada o debo de corregir sobre la marcha y tumbar más la moto. Ahora cógete un momento la eléctrica y hazte aquí un giro, está por allí, hasta que un mini giro y que vean la gente la posición del cuerpo en los giros. O sea, el siguiente super truco que hacemos nada más empezar es lo de poner los conos, pero en vez de poner los conos rectos, los ponemos como si fueran una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces siempre buscamos la manera donde la gente lo que tiene que hacer es que según pasa el primer cono, la rueda trasera tiene que quedar pegada al primer cono. Luego se abre, ahora Chema la posición de conducción, y si está aquí el segundo, lo mismo, la rueda trasera pegada para abrirme al siguiente. Hay mucha gente que si tú tienes aquí uno y otro, lo que hace es que entra casi por en medio. Pero no, hay que pegarse siempre al primer cono. Y ahora Chema os cuenta un poco también con la eléctrica cómo la posición del giro del cuerpo en los giros. Aquí, por ejemplo, que estamos girando hacia la derecha. Espérate, se ha conectado Jaime, luego te que hacer una pregunta, Jaime. Aquí que estamos girando hacia la derecha, lo que hago es que llevo todo el rato mi peso en la pierna de fuera. ¿Qué me permite? Aquí se ve muy bien la inclinación en la pantalla, para que lo veáis. Todo mi peso está fuera, para balancear esa inclinación y poder mantenerla. Y el brazo interior estirado. Eso es. ¿Veis? El truco del brazo interior te saca la curva y te obliga a ir al sitio que tienes que ir. Si esto lo mezclas con la posición de conducción centrada que hemos hecho antes, pues tienes ya casi el acierto en el giro. Es decir, cuando vamos rectos, decidimos que vamos a girar hacia la derecha, ¿qué hacemos? Pisamos en la estribera. ¿Para qué? Para buscar la inclinación que necesitamos para meter la moto en la curva, como si fuera la moto de carretera, lo mismo, ¿vale? Una vez que tenemos esa inclinación, todo nuestro peso se mantiene fuera, como habéis visto, para conseguir mantener la inclinación. En este caso estoy sin freno atrás. Mira, usa el delantero, mira lo que pasaría con el delantero, cómo se cierra la dirección. ¿Ves cómo se cierra la dirección? Cuando frena adelante, en los giros siempre frenas delante de atrás. Claro. Salvo que tengas una caída que necesites bajada. Pero siempre, mira, ahora lo con el de atrás. Sí, ya estoy yendo con el de atrás. Ahora con el de atrás es capaz de frenar la velocidad de la moto, pero la moto se mantiene en el sitio, nunca te saca la trazada del tren delantero. Tú frenas de atrás, la moto se detiene, pero nunca se descoloca. Y en cambio con el delantero, cuando frenas, la moto tiende a barrer. O sea, tiende a cerrarse
y cuando se cierra ya no puedes entrar en el giro. Entonces eso es fundamental. Otro fallo habitual que vemos mucho en los cursos, sobre todo yo que estoy a lo mejor un nivel un poco más intermedio avanzado, es el cómo utiliza la gente las suspensiones, ¿no? Casi todo en trial parte de una primera técnica o de un primer paso que es una compresión para ayudarnos de las suspensiones en su extensión, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, cuando va a hacer un caballito, suele hacer esto, normalmente. Va aquí y hace, ¿no? Baja aquí, como quiero comprimir la horquilla, traspaso todo mi peso al tren delantero, pero ¿qué pasa cuando estáis aquí? Fijaros lo cerca que está el manillar de mí, cuando yo quiero tirar, no puedo, porque el manillar me pega con el cuerpo, ¿vale? Estamos totalmente descompensados. No sé si lo veis. Entonces, la compresión, para todas las técnicas de la moto, siempre se hace en vertical sobre las estriberas, de tal forma que mi cuerpo siempre va a permanecer centrado para que en la extensión me pueda ayudar de lo que necesite. Es decir, yo estoy aquí, cuando voy a hacer el caballito lo que hago es una compresión que prácticamente es una sentadilla. Fijaros que hago aquí y bajo ahí. ¿Qué pasa? Que cuando estoy aquí, fijaros que hay una distancia entre el manillar y yo que me permite que cuando voy a hacer el caballito puedo hacerlo. Y además, al estar centrado, la moto va a tener su peso sobre la rueda de atrás para poder traccionar, voy a poder traspasar el peso a la rueda delantera si quiero hacer un movimiento de atrás, o sea, voy a poder jugar con mi cuerpo adelante o atrás, ¿vale? Bueno, digamos que con esto son cosas que casi todos podéis hacer en el garaje de casa, casi sin encender la moto. Entonces, es interesante que si os veis este vídeo luego en diferido, intentéis aplicar esta pequeña técnica del equilibrio, el giro y el intentar, pues acompañar, como dice Chema, lo que es los movimientos que hace la moto, acompañados con el cuerpo. Es decir, si yo comprimo, me voy con ella, y si extiendo, me vengo con ella, ¿vale? Muchas veces que la gente no hace ese sincronismo, simplemente, pues a lo mejor baja la suspensión y se queda abajo, pero no libera peso de la moto. Entonces siempre tenemos que ser un único elemento. O sea, tenemos que ir acompasados. Que comprimimos, comprimimos. Que volvemos con ella, ¿no? Por eso los obstáculos, ahora damos un pequeño tip, aunque no es el lugar de hacer obstáculos, al final los obstáculos siempre es lo que determina que subas, ¿no? Cuando picas delante, la técnica de picar delantera, que es donde suben casi todas las piedras, ¿no? Que tú vas del tren delantero, cuando la moto se comprime, tú te comprimes con ella, es como si tú comprimes el muelle de un boli, ¿no? Para que salte mucho, que necesitarás bajarlo mucho y acompañar un poco al subir. Aquí lo mismo, ¿no? Tú vienes delante, comprimes la moto cuando tocas con la piedra fuerte y esa compresión hace que luego tú, al liberar el peso del cuerpo y dar el golpe de gas, hace que la rueda trasera suba más alto y no se quede acostada en la parte baja de la piedra. Cuando al final la moto pega abajo del todo es cuando no subes. La mejor comprobación de que estás haciendo una piedra mal es cuando toca el cárter. Os pasará muchas veces que cada uno que vais y os toca el cubrecárter. Lo que ocurre ahí es que estáis subiendo, el tren delantero sube y estáis sobrepasando la piedra en vez de tocar. Entonces la moto o sobrepasa o la peina y lo primero que toca es el cárter contra la piedra. Entonces, para que eso no suceda hay que hacer la técnica de pico muy fuerte abajo, comprimo y me la llevo, que es lo que veis de los pilotos, que al final son capaces de empuntarse y llevarla al pico del tren trasero, o bien la técnica más avanzada que sería como el saltar. Pero lo que ocurre a la mayoría de las personas es que le da miedo el toque de la piedra y saltan muy, muy alto de arriba y les pega el cárter. Y cuando consiguen subir, porque han conseguido subir de alguna manera, lo que les pasa es que son incapaces de parar la moto en un espacio corto. Siempre la moto va levantada, tienen que luchar con ella y cuando cae, cae la moto donde puede y como puede. Cuando tú picas delante, la moto sube y se queda ¡pam! En el sitio. ¿Vale? Y ahí los trucos, que eso también pasa en las subidas y bajadas, siempre es el golpe de gas debajo. Hay mucha gente que lo que le pasa es que sube y aquí la parte de arriba le da un golpe de gas fuerte y es cuando hace el famoso looping y van todos para atrás, ¿no? Entonces siempre es, como hay tres fases, ¿no? Una que es equilibrio, aproximación, la aceleración, toco con el cuerpo, el gas fuerte abajo, sube, clac, y me detengo. Digamos que todo el gesto de gas y de cuerpo
sucede antes de la piedra. Déjame que te matice un segundo. No siempre que las suspensiones bajan o se comprimen, yo absorbo con ellas. No siempre es el sentido. Eso te enseñó Casales. Hay que entender cuándo queremos amortiguar porque no le queremos transmitir nuestro peso a la moto para que no se hunda más en un obstáculo, o cuándo queremos que al comprimir transmitirle nuestro peso a la moto para que se extienda más rápido. Que eso es lo que no ha comentado David. Por ejemplo, cuando movemos de adelante, partimos de la compresión que os he explicado, pero cuando yo subo, no sé si notáis que cuando bajo, estiro mis brazos para que la suspensión se comprima muy fuerte. Busco la máxima compresión, no busco amortiguar, busco bajar mis brazos y extenderlos. Cuando llega a la máxima compresión y se quiere estirar, lo que hago es flexionar los codos, que la moto suba entre mis piernas y llevármela al pecho. Y cuando estoy aquí, otra vez busco esa máxima compresión y otra vez subo y otra vez bajo. Entonces, no siempre buscamos amortiguar el gesto de la suspensión. Tenemos que entender qué es lo que queremos, qué respuesta queremos de la moto cuando se comprime, ¿vale? Y otra cosa importante a saber es que durante la compresión se prepara la aceleración. Yo cuando está la moto comprimiéndose, que es un momento en el cual parece que no sucede nada, mientras baja, yo estoy cogiendo el embrague, marcando el grado de gas que necesito para que cuando está la máxima compresión y se va a empezar a extender, yo esté preparado para soltar ese embrague, ¿no? Bueno, quizás eso ya no es técnica básica, es una técnica bastante más avanzada. Bueno, pero al final, aunque sea moviendo adelante, haciendo movimientos sencillos, siempre, para entenderlo, siempre que las suspensiones se hunden, es el momento en el que tenemos que coger el embrague y preparar el gas, para que cuando se impulsen estemos preparados para soltar el embrague y amplificar ese movimiento de extensión de las suspensiones. Bueno, yo creo que con esto más o menos, haciendo un breve repaso, al final tenemos la correcta elección de la moto, de la cilindrada, tenemos la posición del cuerpo, el uso del freno trasero, que la moto se conduce mayormente en primera, la técnica del equilibrio con el manillar girado, la moto recta y los pesos que te Chema, la posición neutra de cuerpo, la posición del giro con el freno trasero y compensando bien hacia el lado contrario, el tema de la compresión de las suspensiones y la verticalidad del cuerpo, y el tema de que los obstáculos siempre es igual, picando adelante, picando adelante, picando adelante. Siempre la moto, cuanto más por el suelo vaya, muchísimo más efectivo es. ¿Vale? Es verdad que son cosas así bastante avanzadas, pero quizás la parte 1, que es el equilibrio, los giros, ¿no? El saber girar bien, y la parte de posición de cuerpo, lo podéis hacer cualquiera, incluso en la rampa de casa, en cualquier sitio, a modo de entrenamiento para que cuando vayáis luego al campo lo podáis aplicar. También os recomendamos que os grabéis. Y si vais con algún amigo y tal, que os grabéis y que veáis los fallos que tenéis, ¿vale? Que vigiléis luego estos aspectos que estamos diciendo una vez que os estáis viendo, porque cuando estás encima de la moto como que casi que es supervivencia, ¿no? Que te vas encima y dices, bueno, bastante tengo que mantenerme aquí el equilibrio como para encima estar más pendiente de otras cosas, ¿no? Y yo creo que si queréis, abrimos unos minutos de preguntas si tenéis alguno. Pero bueno, la verdad que nosotros empezamos en 2011 a hacer los cursos, pues con la idea de, pues abrir esa oportunidad a la gente de que pudiera evolucionar y mejorar. Y después de todos estos años, pues hacemos un curso más o menos al mes en fin de semana. Solemos cambiar de provincia, pero claro, ya tenemos 8 niveles de curso, o sea, 8 niveles de pilotaje, hay 3 de niños, o 4 o 5 de adultos, cada uno va en su nivel, los monitores llevan años ya con cada nivel, entonces lo saben de memoria. Entonces, estos pequeños tips que tenemos, que no están escritos en ningún libro, sino que lo hemos aprendido a base de entender. Intentar transmitirlo. Claro, errores y aciertos. A base de intentar transmitir o de cada monitor intentar interiorizar sobre cómo hace las cosas, porque hay veces que nos salen naturales, ya lleva mucho tiempo, y ni hemos reflexionado en cómo lo hacemos, pero cuando se lo tienes que transmitir a alguien y ves que no sale, al final reflexionas y es un poco el bagaje que tenemos desde el año 2011 dando cursos, de explicar con más sensibilidad o más desmenuzado
eso, cada técnica. Al final ninguno somos ningún top en No, al absolutamente revés. nada, pero quizás por eso también partimos de la base de que nuestra técnica y nuestra evolución es en base del éxito del aprendizaje. Nosotros vemos cómo la gente evoluciona después de muchos años aplicando las técnicas. Y es que en 5 minutos sabemos los fallos que tiene cualquiera y lo que le impiden. Y lo más gratificante para nosotros es que cuando tú adquieres una técnica básica, el trial es una cosa que primero no te frustra, sino que te saca una sonrisa y te dan ganas de seguir montando. Y luego posiblemente no hay ninguna otra especialidad que te pueda acompañar tantos años como el trial. Porque tú con 70 y 80 años puedes seguir a darte una vuelta perfectamente al campo, a tu nivel, a tu ritmo. Y lo que decimos siempre, el trial, coger técnica no es para hacer locuras cada día, sino para que allá lo que hagas, lo hagas con la máxima seguridad. Si estás en una interzona, en un camino, nada que ver subir con técnica y con control y saber tienes que acelerar y cómo tienes que poner el cuerpo, que subir descontrolado y saber que la moto se te pone de manos y vas a ir rodando para atrás, ¿no? Pero siempre buscamos que sea, o sea, el objetivo es la seguridad técnica como consecuencia del aprendizaje de cómo se hacen las cosas. Y no es superar los obstáculos ni por huevos, ni por gas, ni por nada, sino es entender cómo funciona todo, ¿no? Quizás el trial, el problema que tiene es que nadie te explica estas cosas. O es muy complicado entenderlas, sobre todo en pueblos o en sitios donde no hay mucha afición. Por eso, una recomendación que os hacemos es que llaméis a vuestra federación donde viváis y preguntéis si existe algún tipo de curso de trial o incluso os animamos, si no lo hacéis, ir a carreras en formato de entrenamiento, en formato más sencillo de iniciación en categorías base, para que empecéis a ver a otros pilotos, hagáis una pequeña red de contactos también y que empecéis a un poco tener una referencia. Yo creo que es importante que nos hagamos a montar solos. En trial siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando aquí en Madrid, que es complicado montar, dice la gente, oye, ¿por dónde monto? Digo, mira, si te sacas una licencia de entrenamientos, fácilmente tienes 12 fines de semana al año cubiertos de algún tipo de actividad a la que poder acudir. Y además, si metes los cursos, tienes ya más de 20. O sea, a poco que te pongas, la mitad de fines de semana al año tienes algún tipo de actividad que poder hacer. Y si ya miras alrededor de tu comarca, pues más todavía. Es decir, hay que salir un poco del umbral de confort, no son entre comillas vagos, es decir, esto no es para mí, sino todo lo contrario, busquemos alternativas, busquemos cómo relacionarnos con otros pilotos, acudir a las carreras, que no pasa absolutamente nada, que el nivel hay para todos los públicos y si no te gusta la zona no la haces y si no haces la zona al menos haces la interzona, pero cuando encuentras ese momento donde de alguna manera empiezas a descubrir que las cosas empiezan a funcionar, que hay confianza, que las cosas te salen, te empiezas a motivar, pues ahí ya hay un momento donde ya esa frustración inicial se transmite en ese movimiento de, joder, quiero picar un poco más, voy a cambiar mi moto, voy a cogerme algo más moderno, y ya tienes como un enganche, ¿no? Y quizá lo que nosotros podemos aportar con la escuela es eso, ¿no? Que la gente utilice más la moto, que se enganche, que se creen nuevos aficionados y yo creo que estamos en una especialidad minoritaria, pero es que es la mejor base para trabajar cualquier tipo de otra técnica de motociclismo. Así Sin duda. que, ¿qué pone aquí? Aquí, bueno, al final los cursos normalmente los hacemos en Madrid, pero cada año normalmente hacemos también cursos en Galicia, en León, Asturias. Asturias, y entonces nos solemos mover bastante. Entonces, bueno, es encontrar, ahora el 11 de noviembre haremos uno en el búnker, a final de diciembre haremos otro aquí en Madrid, y ya para abril o así saldremos ya de Madrid a otros sitios a hacer más cursos. Entonces, bueno, pero quizás un poco lo que os queremos comentar aquí es que eso, que os informéis. Cataluña hay un montón de escuelas también, en Valencia creo que también hay, Alicante creo que también hay alguna. Entonces, bueno, buscar la manera. Aquí también a Trial World viene gente de toda España, se planifican un fin de semana de familia y de moto, se vienen 2, 3 amigos de donde pillen y se meten 2 días de moto que alucinan, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que al final la gente lo disfruta y bueno, quizás este vídeo es eso, por un lado para animaros, porque quizás hay cosas que os podemos transmitir en menos de 50 minutos para que probablemente más de uno bajara al garaje a intentar aplicar estas cosas, que nos daría mucha alegría.
y aquí estamos para ayudar. O sea, al final un poco la esencia nuestra siempre ha sido eso, ¿no? Comunicar, ayudar y crear afición. Así que bueno, no sé si tienes algo más que añadir. Nada. Acordaros mucho de la posición encima de la moto, barbilla sobre el manillar, que os va a permitir ir centrado sobre ella y tener siempre control. Y cuando se descontrole vais a tener un poco más de previsión para corregir el cuerpo. Y nada, ánimo, que esto es una disciplina genial y que cuando vas cogiendo un poco de manos y vas avanzando, esto engancha muchísimo. Así que luego el deporte también es muy sano con la gente que lo practica, así que os animamos a trabajar mucho la técnica, que ya veréis cómo lo disfrutáis. Cuando queráis, ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas de Trabol Store. Si queréis venir aquí a comentar alguna cosa o a ver la colección de motos y tal, aquí estáis en vuestra casa. Será un placer recibiros y nada, gracias por estar conectados. Dejadnos el vídeo aquí publicado y nada, cualquier cosita en comentarios lo leemos y respondemos, ¿vale? Venga, Hasta luego. buena tarde a todos.